Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 480, correspondiente al día 1 de julio de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 5 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 2 vecinos de la ciudad de Formosa. Cecilio, de 86 años, y Graciela, de 47. Un vecino de Estanislao del Campo, Marcelino, de 81 años. Un vecino de Laguna Gobernador, Vicente, de 73 años. Y un vecino de Laguna Blanca, Gualberto, de 65 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 4.293 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 341 de ellos resultados positivos a coronavirus, con una positividad de 7.9% en personas de entre 1 año y 91 años de edad, correspondiendo estos casos a Ciudad de Formosa, 145, Las Lomitas, 41, Pirané, 26, El Colorado, 14. 12 casos en Laguna Blanca, Laguna Nainec y Clorinda. Palo Santo, 10 casos. Ibarreta, 9 casos. 5 casos en Montelindo y Pozo Sargento. 4 casos en Misión Leixí, Tatané y Buenavista. 3 casos en General Mansilla, Misión Tacagle, Riacho Espinillo, El Chorro y Comandante Fontana. 2 casos en Villa Escolar, Villa Fañe, Mojón de Fierro, Pozo de Masa, Laguna Yema, Primavera, Estanislao del Campo y Pozo del Tigre. Y 1 caso en Ingeniero Juárez, Herradura, Siete Palmas y Posta Cambio Salazar. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 348 pacientes recuperados que corresponden a Formosa, El Colorado, Pirané, Misión Leixí, Clorinda, Laguna Blanca, Ibarreta, Güemes, Misión Tacaglé, Herradura, Las Lomitas, Villafañe, Laguna Nainec, Pozo de Masa, Estanislao del Campo, Comandante Fontana, Mojón de Fierro, General Mansilla, General Belgrano, Bartolomé de las Casas, Villa 213, Espinillo, El Palo Santo, Pozo del Tigre, Riacho Ingeniero Juárez, Subteniente Perín, San Hilario, Buenavista, Tatané, Laguna Gallo, Laguna Gobernador y Boca Riacho Pilagá. El detalle de las altas de cada una de estas localidades lo encontrarán en el parte respectivo, que estará publicado en las redes oficiales de Gobierno de Formosa, como así también en la página oficial de internet de Gobierno de Formosa.com.gov.ar, una vez finalizada esta conferencia de prensa. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes.
Total de casos diagnosticados, 47.131. Total de pacientes recuperados, 42.040. Casos activos, 4.210. Fallecimientos por coronavirus, 846. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 716.685, lo que hace a un 6.58% de positividad acumulada. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 754. Ingresos a la provincia, 206 vehículos y 370 personas. Control en la vía pública, 27.309 personas y 7.781 vehículos. Infracciones, 27 vehículos y 49 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 3. Ingresos irregulares judicializados, 1. Violación de aislamiento domiciliario de caso positivo, 1. 6. Teniendo en cuenta el progresivo regreso a las clases presenciales planificado en distintas universidades nacionales del país, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, dispone: quedan exceptuados del pago de los 5.000 pesos correspondientes a los 3 hisopados del protocolo de ingreso a los estudiantes universitarios formoseños que estudien fuera de la provincia y que acrediten tal condición con el certificado de alumno regular expedido por su institución universitaria. 7. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la vacuna las clases 1984 a 1986, residentes en la ciudad de Formosa. Y también ayer se culminó con las 2 jornadas de vacunación de las clases 1977 a 1997 de las localidades de Pirané, El Corralito, Estero Grande, Lomacenés, La Disciplina, El Palmar, Pilaga Tercero, Colonia La Loma, Palo Santo, Potrero Norte, El Coatí, Colonia El Progreso, Los Matacos, Gran Guardia y Loma El Quebranto. En el día de hoy avanzamos con la inmunización de los adultos de las clases 1977 a 1997, residentes en las localidades de Comandante Fontana, Bartolomé de las Casas, Coronel Bogado, Alto Alegre, Rincón Florido, San Carlos, Subteniente Perín, Riacho de Oro, Ibarreta, Colonia Reconquista, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, kilómetro 503, navegación Río Bermejo, Estanislao del Campo, Colonia Juan Bautista Alberdi, Soldado Salvatierra, La Soledad, Tres Pozos y Las Chollas, tarea que continuará el día de mañana. Recordamos también que mañana, viernes 2 de julio, estarán recibiendo la vacuna contra el COVID-19 los residentes en la ciudad de Formosa de las clases 1987 a 1990.
8. Con provincianos. Si bien se advierte una disminución general de los casos positivos a COVID-19 en la provincia en la comparación mensual, debe destacarse que está variando la incidencia de esta enfermedad, manteniéndose un aumento de la misma en el interior provincial en relación a la ciudad capital. En efecto, desde principios del mes de abril, la ciudad de Formosa superaba en cantidad diaria de casos positivos al resto del territorio provincial, manteniéndose dicha tendencia durante 3 meses. Sin embargo, en los últimos 6 días, la cantidad de casos diarios reportados en el interior provincial superan a los casos detectados en la ciudad capital. Este dato se confirma con el hecho de que en los últimos 15 días la cantidad de casos totales detectados en el interior provincial aumentaron un 17% en relación a los 15 días anteriores. La pandemia nos enseñó que no existen salvaciones individuales ni aisladas, sino que debemos combatirla colectivamente, aunando nuestros esfuerzos en todas las ciudades, pueblos, colonias y comunidades de nuestra provincia. Sigamos perseverando en los cuidados preventivos y en el cumplimiento de las medidas sanitarias, mientras avanzamos aceleradamente en la vacunación en cada rincón de la provincia. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 480, correspondiente a este día 1 de julio de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Para quienes tienen un alto respeto de la historia argentina, hoy es un día muy especial, puesto que recordamos el paso a la inmortalidad de quien fuera 3 veces presidente de los argentinos, el general Juan Domingo Perón. ¿Qué ejemplo más lindo para recordar este momento, ese discurso de quien fuera su oponente político en su sepelio, del doctor Balbín, cuando dijo: este viejo adversario viene a despedir a un amigo. Ojalá muchos tomen y tomemos el ejemplo de que hay que superar este tipo de cuestiones para poder trabajar juntos en esta pandemia, para superarla juntos y juntas. Por ello, hacemos mucho hincapié en esto que es tan importante, que comprendamos todos la importancia de la vacunación. Este hecho verdaderamente histórico de una campaña de vacunación formidable, sin precedentes en la historia sanitaria argentina y de ningún lugar del mundo, necesita de todos y todas, del protagonismo de todos y todas. Por ello, con más información al respecto, nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, seguimos informando cuál es la actividad que se viene realizando en nuestra provincia con respecto al avance de la vacunación en todo el territorio provincial para todos los formoseños y formoseñas, vivan donde vivan. Pero recordemos que este aspecto de la vacunación, si bien es el aspecto más importante en el sentido de que es la solución definitiva a esta situación de pandemia, recordemos que también permanentemente se están llevando adelante los trabajos
que tienen que ver con otros pilares fundamentales para combatir la pandemia, como es la detección temprana a través de los hisopados, PCR y test rápidos en todo el territorio provincial de los casos positivos. Esta detección temprana de los casos positivos permite dos cuestiones fundamentales. Por un lado, cortar la cadena de transmisión, por eso invitamos a los que tengan este resultado que vayan a los centros de atención sanitaria que tenemos distribuidos en todos los barrios de Capital y en todas las localidades del interior. Cortar la cadena de transmisión es fundamental, no quedarse en la casa, porque uno contagia a sus familiares, a sus vecinos, amigos, etc. Entonces, esta cuestión es un pilar fundamental. Y otra cuestión es también que esto brinda la posibilidad de que a estos pacientes que estén en los centros de atención sanitaria podamos estudiarlo con análisis de sangre específicos, con radiografías que nos permiten darle un tratamiento oportuno que muchas veces significa la vida para estos pacientes al darle este tratamiento oportuno, que en este caso estoy hablando del suero equino hiperinmune, que es un tratamiento de muy alto costo y que sin embargo el gobernador ha decidido que esté disponible en todo el territorio provincial de forma gratuita para que puedan aplicarse los pacientes en un estadio temprano de su enfermedad, que es en donde da buen resultado cuando el paciente está con una carga viral alta, es decir, tiene muchos virus en su organismo y el suero es justamente un antiviral. Por eso es importante que tanto acá en Formosa Capital, en el Hospital de Alta Complejidad, en el Hospital Evita, el Hospital Central, el Hospital de la Madre y el Niño, también en el Hospital Interdistrital, el Distrital D8, en el Circuito 5, como así también en diferentes centros de atención sanitaria, en todos los hospitales distritales y en diversas localidades, para dar ejemplo, en Pozo Sargento, en el Distrito Sanitario 1, dependiente del Hospital de Ingeniero Juárez, estos pacientes de comunidades aborígenes reciben este tratamiento de alto valor que ronda los 370.000 pesos por paciente y que sin embargo el gobierno de la provincia ha adquirido y miles de pacientes están recibiendo este tratamiento hoy en todo el territorio provincial. Este es también entonces un pilar fundamental, el tratamiento oportuno de los pacientes con tratamientos demostrado científicamente su alta efectividad, pero también es importante el cuidado individual porque el Estado, la sociedad en general podemos hacer muchas cosas, pero también individualmente debemos hacer el cuidado con las reuniones familiares, es muy importante, esperar a que pasen esta etapa crítica que estamos atravesando, después volveremos a reunirnos y a compartir los asados, los encuentros familiares, ahora esperar un poquitito con este tema. También es importante también el uso del barbijo, recordar esta cuestión, el distanciamiento social, el lavado de manos y aquel que está vacunado, no creer que inmediatamente luego de estar vacunado está inmunizado. Para estar inmunizado debe crear anticuerpos y deben pasar por lo menos 21 a 30 días desde el momento de que se aplicó la vacuna. Bueno, hablando de la vacuna, justamente en estas imágenes podemos observar cómo hoy se inicia el cronograma de vacunaciones contra el COVID-19 para el mes de julio, establecido por el Estado provincial para vacunar a más formoseños y formoseñas. Es por ello que, desde horas tempranas, como se puede observar en esta imagen, están recibiendo su primera dosis los adultos de las clases 1977 a 1997 en Bartolomé Las Casas, Coronel Bogado, Alto Alegre, Rincón Florido, San Carlos, Riacho de Oro, Colonia Reconquista, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, kilómetro 503, Navegación Río Bermejo, Colonia Juan Bautista Alberdi, Soldado Salvatierra, La Soledad, Tres Pozos, Las Chollas y kilómetro 503. A su vez también
están siendo inoculados vecinos de la clase 1977 a 1986, residentes en Comandante Fontana, Subteniente Perín, Ibarreta y Estanislaos del Campo. Como podemos observar en estas imágenes, bueno, estas son del día de hoy, se están desarrollando con absoluta normalidad, de forma impecable, como bien se pueden observar en estas imágenes, tanto comunidades criollas como comunidades aborígenes están recibiendo su vacunación, donde equipos móviles se trasladan hasta las diferentes comunidades para que ellos puedan recibir ahí mismo donde están residiendo la vacunación contra el COVID. También en estas últimas localidades mencionadas, Fontana, Subteniente Perín, Ibarreta y Estanislao del Campo, mañana viernes 2 se proseguirá con las clases 1987 a 1997. Pueden observarse en la imagen los establecimientos educativos que serán sede de vacunación, a los que se podrá asistir de 8 a 13 horas con su DNI y con el barbijo. Simultáneamente, mañana viernes 2, aquí en la ciudad de Formosa, recibirán la vacuna contra el COVID las personas pertenecientes a las clases 1987, 1988, 1989 y 1990. 4 clases recibirán su primera dosis mañana acá en Formosa Capital. Los establecimientos que se ven en la pantalla serán sede de vacunación. Los operativos serán de 8 a 13 horas y deberán concurrir también con su DNI al establecimiento que corresponda según la clase a la que pertenecen y el circuito de su domicilio. Recordamos que se encuentra nuevamente habilitada la inscripción para personas que integren los grupos de riesgo frente al COVID-19 de las clases 1991 a 2003 de la ciudad de Formosa, a fin de ser vacunados el próximo domingo 4 de julio. Para ello, previamente, deben inscribirse de manera online ingresando a www.formosa.gov.ar/coronavirus/inscripción vacunación y esperar un mensaje de texto con la aprobación de su solicitud. Recordar también de que si no reciben el mensaje de texto, pero por esta misma vía se les indica que están aprobados, deben concurrir a recibir la vacuna. Es importante recalcar que las personas de la clase 2003 deben tener 18 años cumplidos a la fecha de la inscripción. Aquellos que presenten alguna dificultad para acceder a la inscripción online pueden acudir al centro de salud u hospital más cercano y solicitar ayuda al personal sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es importante que todos tomemos conciencia de los dos aspectos fundamentales que debemos guardar, cumplir y de tener como protagonismo en este tiempo. Por un lado es la participación en las campañas de vacunación. Sin lugar a dudas, la participación no solamente es de quienes van y hacen el trabajo de vacunadores, que es montar toda una logística de preparar los locales, las escuelas, de transportar las vacunas, de tomar nota de quienes se van a vacunar, de organizar las filas cuando estas se producen, la de preparar las dosis, de aplicar las dosis, sino también y fundamentalmente el protagonismo de quienes ponen el brazo para vacunarse. Verdaderamente este verdadero acto de amor, se constituye en una verdadera fiesta en cada lugar donde se aplican las vacunas. Y el otro aspecto donde tenemos que ser verdaderos protagonistas también es en el cuidado individual de la salud para poder de esa manera hacer un cuidado de las personas que amamos y de esa manera cuidar la comunidad. Esto con el cumplimiento
de todas las medidas sanitarias. Es la única manera, con estos dos ejes de trabajo, que vamos a superar esta enfermedad. Y ello porque, como toda familia, entre todos nos cuidamos. Y sí, somos una gran familia, los formoseños y las formoseñas, que habitamos esta hermosa y gran casa común, que es nuestra bella provincia de Formosa. Por ello nos importa mucho cómo está cada uno de nuestros comprovincianos que cursa en este momento la enfermedad. Con esta información, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, la particularidad en estos días es que efectivamente se ha consolidado ese descenso en número de casos. Todavía no tenemos el tiempo suficiente para ver si el levantamiento de las restricciones tuvo un empeoramiento, ¿no?, de los casos, pero hasta ahora los datos son a favor. Hay un pequeño descenso, no tan rápido como los primeros días, porque obviamente hubo esta apertura con mayor movilización de personas, por supuesto. En la terapia intensiva se está viendo, así como también en los fallecidos, un descenso en el número de fallecidos, por supuesto el número de pacientes que están en terapia intensiva también. Hoy tenemos 118 personas que están en terapia intensiva, pero siempre hacemos hincapié, por más que haya descendido los casos, siguen siendo muy altos los números de casos positivos aún, al igual que las personas que están en terapia intensiva. Siguen siendo muy altos porque recordemos, si hay 118 personas que están en terapia intensiva, si calculamos que entre el 50 y el 80% pueden tener un desenlace de un fallecimiento, calculemos con un 50% de fallecidos, todavía falta personas que probablemente se nos van a ir. Por lo tanto, debemos disminuir al máximo aún la cantidad de positivos. Tiene que haber mucho menos positivos si uno saca el cálculo de tasa por los últimos 14 días, tasa de incidencia, que es un valor que también mide Nación, que tiene que haber menos de 150 por 100.000 habitantes. Todavía Formosa provincia está más cerca de los 900 por 100.000 habitantes que de los menor de 150 por 100.000 habitantes. Por lo tanto, falta aún. Y aún más, ni siquiera aún todavía Clorinda, a pesar de su estabilidad y el número que fue bajando, todavía Clorinda tiene más de 200 por 100.000 habitantes. Falta aún todavía para pensar que esto se haya resuelto, falta, pero bueno, estamos igual con una luz de esperanza porque los datos están a favor, aunque aún falta un largo trayecto todavía. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y en este tiempo de pandemia ciertamente hay un actor que es fundamental. Y este actor, que siempre es clave en una sociedad democrática, con más razón en una pandemia en el que debe constituirse en una fuente de información, pero con información veraz, científicamente validada y que sea oportuna. No como algunos que lo utilizan como mero instrumento electoral para hacer sus cuitas por ahí. Entonces, con este trabajo incesante de los buenos medios de comunicación social, vamos con las preguntas que los señores periodistas y las señoras periodistas nos han formulado. Señora Dolores, buenos días. Muy buenos días. La primera pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa. ¿Qué detalles o información nos pueden dar sobre los centros de atención y rehabilitación post-COVID? ¿Cómo se puede acceder? Doctor Gómez. Sí, hemos notado, por supuesto, como el resto del mundo, que esta enfermedad tiene secuelas. Tiene secuelas que aún no se conocen totalmente en profundidad y seguramente con el transcurso de los años iremos conociéndolos con más profundidad a medida que transcurra el tiempo. Pero sí sabemos
que hay algunas secuelas que son importantes, como las respiratorias, algunas son neurológicas, otras cardiovasculares, entre las más importantes. Sabemos también hoy de que los pacientes que han cursado la enfermedad en forma moderada, con alto requerimiento de oxígeno o en forma grave, son los que quedan con mayor cantidad de secuelas de tipo respiratorio. Esto significa que el paciente, luego de haber superado su etapa crítica de internación, de haber superado inclusive el respirador, ya no necesita el respirador, en esa etapa de la enfermedad, este paciente ya no tiene el virus en su cuerpo. Uno le hace el PCR, lo estudia y no tiene el virus en su cuerpo, sin embargo, sigue necesitando oxígeno. Estos pacientes reciben su tratamiento post-COVID en el hospital hasta que dejan de necesitar oxígeno. Entonces, por lo tanto, todos los hospitales tienen un dispositivo para pacientes post-COVID que necesitan oxígeno en nuestra provincia, de manera tal de que cuando se retiren a sus hogares puedan prescindir de la necesidad de este vital elemento que es el oxígeno para el ser humano. De todas maneras, estas personas quedan con una disminución de su capacidad de movilización, ya que se cansan rápidamente y entran en un estado de fatiga y falta de aire. Por lo tanto, también ofrecemos un servicio post-COVID de rehabilitación. Esto significa una rehabilitación kinésica fundamentalmente, en donde se observa el aspecto respiratorio para que puedan ir recuperándose en el transcurso del tiempo, y eso estamos viendo que ocurre a estos pacientes. Por supuesto, otro tipo de secuelas post-COVID también los iremos tratando a medida que lo vayamos detectando y el paciente lo requiera. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Matías González, Radio Parque, FM 89.3, para el ministro González. Desde este consejo se condena a los que hacen política con la pandemia y las vacunas. Nuestro medio tiene 3 procesos judiciales por informar sobre ollas populares de los comerciantes. En cambio, en ese mismo momento se la veía alegremente a Blanca Denis, Edgar Pérez, promocionando la realización con casacas y banderas de la 17 de octubre y del PJ, ollas populares, merenderos, reparto de mercaderías del Paipa y la coordinación política de las aplicaciones de las vacunas que son para cuidarnos a todos. La pregunta es, ¿este consejo no cree en eso de predicar con el ejemplo o hacer política electoral en beneficio propio con recursos del Estado y dinero público está bien? A ver, me parece que hay un viejo adagio español que dice: el ladrón cree que todos son de su condición. Uno, dudo mucho que el medio tenga algún proceso. Evidentemente, quien le señaló la pregunta carece de los conocimientos técnicos. Una persona jurídica no, bueno, si lo fuere, ¿no? No sé si tendrá alguna forma jurídica esta emisora, no va a ser la responsable de eventuales acciones penales o contravencionales, porque creo que son contravencionales las que están haciendo referencia al respecto. Son las personas. Entonces, distinto, no es el medio. Campaña política, y qué sé yo, una periodista de esa radio me denunció a mí porque decía de que yo había ido a Clorinda sin un hisopado. ¿Lo puedo considerar campaña política? Y parecería ser que sí, porque este es un año electoral y hay que buscar lugares en las listas, que creo que es su hermana. En definitiva, lo que sí existe es periodismo partidario. Y acá estamos ante justamente esa cuestión.
Con relación a lo que afirman respecto de Edgar Pérez y Blanca Denis, la verdad que a mí no me consta esta situación concreta. ¿Qué es lo que a nosotros nos consta como Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19? A nosotros nos consta de que estamos llevando adelante un tremendo esfuerzo para que las personas se vacunen en esta campaña de vacunación que es voluntaria. Lo que a nosotros nos consta también de que para organizar una campaña de estas características es necesario tener una logística y tener una organización. A lo que a nosotros nos consta es que de esta campaña colaboran los voluntarios del programa Militantes por la Salud y la Vida. Lo que a nosotros nos consta es que esta juventud, comprometida por cierto, pone absolutamente todo su esfuerzo y ya tenemos mártires. Si eso lo confunden con otra cosa y ya es un problema de quien lo está observando, y en este caso, evidentemente, el sesgo del medio, el sesgo empresarial que tiene este medio es propio de estas características. Por eso, en la introducción lo hemos recordado. Al general Perón, en su paso a la inmortalidad del 1 de julio de 1974, que nos marcó a todos los argentinos, y también lo recordamos justamente para tratar de evitar caer ya en este tipo de cuestiones, a quien era el líder de la oposición en ese momento, al doctor Balbín. Hay que deponer este tipo de cuestiones, tenemos que estar por encima de estas cuestiones. Es como más o menos la campaña electoral que apoyaron ciertos medios respecto de la vacunación, que primero era veneno, que después no venía la vacuna, que le falta la segunda dosis, que le falta vacunar, PEA, MOA. Definitiva, este momento no es un momento electoral. Este momento es un momento de acciones políticas sanitarias. Por eso hay que chequear un poquitito la información, por si no, terminan desinformando y generando situaciones que no son convenientes en este momento, como por ejemplo esa inmensa mentira que tiraron justamente en la radio a la que usted pertenece, de que este ministro viajó a las Lomitas. Eso es un viejo chusma que le batieron algo al oído sin chequear la fuente, lo emitió al aire y encima lo publicó en su página. Hay que ser un poquitito más serios. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Alberto Sánchez, FM más 93.3, para el doctor González. ¿Qué reflexión hace en relación a algo que usted advirtió hace tiempo, la precandidatura del juez Fernando Carvajal? Nosotros vimos simplemente en las redes sociales, en un periódico digital que hizo mención a que le habrían ofrecido la candidatura al doctor Fernando Carvajal, que en este momento está desempeñando el juzgado federal, la subrogancia del juzgado federal de Sáenz Peña, Chaco. Solamente tengo ese conocimiento. Y también de unas declaraciones de la concejal Neme que habló de que el radicalismo, ella afirmó de que el radicalismo le había hecho ese ofrecimiento al doctor Carvajal y estaban esperando la respuesta. No podemos nosotros guiarnos por los trascendidos periodísticos. No podemos guiar. Lo que nosotros hemos dicho el año pasado, lo hemos dicho y parecería ser de que no nos habíamos equivocado. Parecería ser, no nos consta. Pero bueno, cuando las listas se presenten, seguramente ahí, si aparece este nombre, tendremos alguna opinión al respecto.
pero interín me parece que son trascendidos periodísticos, aunque conversando con algunos amigos de la oposición, me parece que de trascendidos no tienen nada. Parece que estos adelantos que hacíamos el año pasado tenían mucho de sustento. Parece, no sé, no me consta. Pero bueno, ya veremos. Veremos y después lo sabremos, decíamos cuando éramos chicos. Siguiente pregunta, por favor. Esta es de María de los Ángeles Delgado, Red de Medios Privada de Comunicación y para la producción de Provincia con Aroma de Mujer de Canal 7 Cablevisión. Hay sectores que manifiestan constantemente las necesidades por las que se atraviesan, en aumento debido a este tiempo de pandemia que inició el año pasado. Para el ministro González y el ministro Aníbal Gómez, en Formosa, ¿hay aumento de la pobreza? ¿Qué se hace para poder contrarrestar esto que afecta a tantas familias? Doctor Gómez. Sí, indudablemente no es un secreto de que esta pandemia, hecho inédito a nivel mundial, ha afectado la economía de todos los países del mundo, inclusive hasta las más poderosas como Estados Unidos o los países europeos han sufrido efectos devastadores de su economía en cuanto al nivel de ocupación, de empleo, al aumento del nivel de pobreza y de indigencia. Por supuesto, la Argentina no escapa a esta situación, lo mismo que la provincia de Formosa. Esto es así y en este sentido lo que tenemos que rescatar es el esfuerzo a nivel nacional y provincial de todos los elementos y las políticas que se ponen a disposición para contrarrestar esta situación, que es una consecuencia directa de la pandemia, no de la cuarentena en sí mismo, sino de la pandemia, que es lo que ocasiona que tengamos miles o millones de infectados, lo mismo que de fallecidos en todo el mundo, que lamentar y que afecta a la economía en forma real. Pero sí también tenemos que decir que la Argentina ha sido puesta como ejemplo y está entre los primeros países del mundo en cuanto a las políticas sociales para contrarrestar la pandemia, a diferencia de otros países capitalistas que no han tenido en cuenta esta situación de su pueblo. Acá hay muchísima política social para sustentar y superar esta situación que ya estamos viendo ya una luz al final de este túnel. Siguiente pregunta, por favor. Esta es de Sergio Olázar, Radio La Mira, 101.5. Se han presentado amparos para la habilitación del transporte de pasajeros y para que se deje de cobrar los 5.000 pesos por hisopado al ingreso a la provincia. ¿El gobierno cambiará la postura, ya que perjudica a los que menos tienen, o esperará la decisión de la justicia federal? Primero, no sabía que habían presentado amparos para... ¿Qué dijo? ¿Amparos para qué? Para rehabilitar el transporte y para que no se cobre los 5.000 pesos por hisopado. No, personalmente no tenía conocimiento de la existencia de esas causas. Seguramente nuestra Fiscalía de Estado será notificada en su momento. Y bueno, es un año electoral. Encontraron la veta judicial como ámbito de campaña. No tengo mayor información, pero mi olfato dice que seguramente algún grupete de abogados que ha encontrado la veta para continuar haciendo su campaña política. Muchos de los nombres que están en esos amparos, lo vamos a ver seguramente en las boletas. Le ponemos la firma. Lo que no quiero dejar pasar, ya que lo recordé a los compañeros de la Fiscalía de Estado. Quisiéramos poner y destacar el trabajo comprometido de los abogados, abogadas, de los empleados de la Fiscalía de Estado, de la señora Fiscal de Estado, porque verdaderamente durante este tiempo de pandemia han y llevan adelante un trabajo formidable en la defensa de la política sanitaria. Tener una perspectiva de una pandemia es tener una perspectiva integral. Hay algunas veces que parecería ser de que solamente en Formosa hay pandemia.
las preguntas que muchas veces los señores y las señoras periodistas hacen, parece que hay una abstracción de la realidad mundial y que solamente en Formosa hay problemas. Sin embargo, la situación no es tan así. Fíjense, por ejemplo, ahora que los mismos argumentos que quienes pugnaban por romper nuestras medidas sanitarias y que utilizaron a la justicia como ariete para hacerlo, justamente de los grupos estos, de estas personas del derecho, de que seguramente aparecerán más adelante en las listas de algún partido opositor, son exactamente los mismos argumentos que ahora utilizan para tratar de romper las medidas sanitarias dispuestas por el Estado Nacional para proteger al pueblo argentino de la posibilidad de que ingrese al territorio nacional de la variante Delta. Entonces, ahí nos damos cuenta de que es un gran juego de intereses electorales lo que estamos percibiendo. La situación sanitaria, la salud, eso pasa a un segundo plano. No importa, eso ya es otra cosa. Como por ejemplo, ahora no tienen una amnesia selectiva de los más de 800 comprovincianos que ya no están con nosotros y que tendrían que estar. Tendrían que estar si es que no hubieran militado en contra de nuestras medidas sanitarias. Muchos y muchas con el apoyo de algunos medios de comunicación. Verdaderamente es triste. En definitiva, queremos poner de resalto entonces que a la par del trabajo incesante, infatigable de nuestros compañeros del sistema público de salud, de nuestros compañeros y compañeras, ¿no es cierto?, del sistema público de salud, de nuestros compañeros y compañeras del sistema de seguridad, de tantos compañeros y compañeras de distintos organismos del Estado que han tenido que adecuar sus acciones para dar una apoyatura en esta integralidad que significa la lucha contra la pandemia y la de los voluntarios, por supuesto. También destacar el trabajo comprometido, incesante e inteligente de nuestros compañeros y compañeras de la Fiscalía de Estado, que defiende siempre los intereses de la provincia de Formosa. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última y es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. Representantes del sector gastronómico, tanto de la parte empresarial como de los trabajadores, presentaron notas pidiendo extensión de horarios y la atención dentro de los locales con los protocolos correspondientes. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? ¿Evalúan flexibilizar alguna demanda de este sector? Nosotros tenemos que tener en cuenta la situación epidemiológica de la provincia. A ver, no es simpático tomar decisiones de estas características. Arrancamos de ahí. ¿A qué político les gusta tomar este tipo de decisiones? A ninguno. Pero la responsabilidad que el pueblo le ha otorgado al doctor Infram para gobernar esta provincia, ese voto de confianza que le otorga siempre, de manera libre, significa también tomar decisiones que muchas veces no son simpáticas, pero son necesarias. Y en este momento de pandemia, con más razón. Y el gobernador Infran ha sido muy claro en el sentido de que lo ha expresado una y otra vez. No le importa perder una elección mientras podamos salvar su vida. Qué distinto a aquellos otros de que en los hechos demostraron lo contrario. Porque ahora no se acuerdan de los y de las fallecidos y fallecidas que tenemos acá. En orden a la pregunta concreta, nosotros como Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 hemos adherido in totum a el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente de la Nación, que extiende las mismas medidas que había dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia anterior.
En ellas están las pautas de las habilitaciones que fuimos llevando adelante juntos. Por lo tanto, mientras tenga vigencia esta situación, nosotros tenemos que ir, por un lado, monitoreando la situación, con el detalle que hoy hemos señalado en el parte. Estamos advirtiendo un movimiento creciente de contagios en el interior de la provincia. Por otro lado, fortaleciendo el trabajo de vacunación voluntaria. Y por otro lado, trabajando juntos, asumiendo juntos este compromiso de cuidar cada uno de nosotros las responsabilidades individuales para generar la responsabilidad colectiva. Sin ir más lejos, en su diario en el día de hoy hicieron un comentario espantado cierta persona de que recorrió el centro de la ciudad y advirtió que mucha gente no cumplía con los requisitos. No compartimos en algo. No queremos convivir con el virus. No queremos convivir con el virus. Convivir con el virus significa convivir con la muerte. Y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para erradicar el virus de nuestras vidas. Para hacerlo tenemos que cumplir las pautas. Tenemos que cumplir el programa de vacunación. Convivir con el virus es convivir con una espada de Damocles. Entonces no podemos caer en ese jueguito de palabras que significarían muy poco, pero en realidad detrás de eso hay muerte. Hay muerte. Entonces la nueva normalidad a la cual estamos avanzando a pasos acelerados en la medida en que podamos continuar cuidándonos, implica necesariamente avanzar para destruir a este virus. Y hay remedios, no solamente la vacunación, sino el evitar la circulación. Evitar la circulación. Pero es de destacar. Qué importante es la mirada entonces, en este caso, de un medio de comunicación que advierte de que no todo es responsabilidad del Estado. La responsabilidad individual que tanto pregonan, también es necesario ponerla de resalto en los casos en que está bien y señalarla con el dedo cuando no se cumple. Depende de nosotros y de nosotras. Queremos agradecer mucho a quienes están participando, pero de una manera activa en las distintas plataformas de comunicación, pero de una manera muy activa. Tenemos algunas consultas, por el horario vamos a hacer un par de consultas y vamos a transmitírsela a nuestros compañeros. Doctor Violini, Verónica Roxana Acuña pregunta: ¿qué hay de cierto que se tiene que adelantar la segunda dosis de las vacunas, ya que con la primera no estaríamos cubiertos contra la cepa Delta? ¿Esto es así o está aún en evaluación? Como adelantar para adelantar, no. No es que se adelantan por una cuestión de cepas. Se tiene que completar el carnet, o sea, si son 2 dosis, tiene que recibir las 2 dosis en el momento que corresponda. Pero no es que está contemplado adelantar una dosis por cuestión de las variantes que estén circulando. Gracias, doctor. Miguel Gavilán dice: Ministro Gómez, soy de la clase 85 y no me vacuné el martes porque estaba trabajando. ¿Mañana puedo vacunarme? Sí, mañana se puede vacunar los de la clase 85, inclusive anteriores clases que por algún motivo no se hayan podido vacunar. Se pueden acercar porque le corresponde ya la vacuna, así que se acercan con su DNI, en donde figura su domicilio, por lo tanto pueden acceder a la vacuna, y si no tienen su domicilio en el documento, y tampoco figura en el padrón que nosotros tenemos, si tiene una boleta de algún servicio a su nombre, con eso es suficiente para recibir la vacuna correspondiente.
Yolanda González nos pregunta, buen día, tengo 62 jóvenes años y me quiero vacunar contra la gripe. ¿Necesito una orden médica? ¿Dónde puedo ir, doctor Vivolini? Sí, se puede acercar a su centro de salud más próximo, no hay problema. Las prescripciones son para lo que necesitan la receta, son para los menores de 65 años con factor de riesgo, así que se acerque nomás. Y a cualquier centro de salud a la mañana, pero seguramente para tener mayor precisión para coordinar la vacuna. Emanuel Ledesma nos hace una apreciación, una consulta, un reclamo y que nos va a permitir clarificar, por ejemplo, una de las informaciones que desinforman permanentemente en algunos medios de comunicación. Así que en primer lugar, gracias Emanuel por hacernos esta consulta que nos va a permitir a nosotros explicar esta situación a todos y todas. Dice, señor ministro, sin fin de militancia ni política, le pregunto, porque fui testigo de que recogieron las camas de pino del centro de aislamiento del colegio del barrio Divino Niño, las cuales después fueron quemadas. Mi cuestión es, hablando desde mi ignorancia, ¿no hubiera sido mejor si se desinfectaban esas camas y se las donaba a la gente de escasos recursos? Bueno, él hace una serie de planteos, pero teniendo en cuenta de que nosotros incendiamos camas. Bueno, Emanuel, aprovecho esto para explicar una situación determinada. En primer lugar, estamos desarmando los centros de atención sanitaria. Eso es verdad, porque algunos medios de información publicaban de que mientras descendían los casos, nosotros estábamos armando más centros de atención sanitaria, porque sacaron una foto de una camioneta cargando camas. Es decir, obviamente, en una camioneta llevamos las camas, en otra camioneta las sacamos de la escuela y las llevamos a los depósitos. Pero bueno, ya ese periodista, que el mismo chusma que vendió el chisme de que este ministro viajó, bueno, se ve que no chequea la información. Una vez más no chequeó la información. Estamos desarmando los centros de atención sanitaria porque los casos en la ciudad de Formosa tienen una tendencia descendente y esto es dinámico. Si descienden, vamos a desarmar los centros de atención sanitaria. Entonces tenemos que seguir cuidándonos, porque la perspectiva planteada por el gobernador en la visita con el ministro de Educación de la Nación a la provincia de Formosa es la de trabajar juntos para que, si las condiciones de la situación epidemiológica lo permitía, volvamos a tener clases presenciales después de las vacaciones de julio. Estamos trabajando en eso. Por lo tanto, estamos acondicionando los establecimientos escolares. Pero por el otro lado, estimado Emanuel, las camas, algunas estaban estropeadas. Entonces, de un parque total de 8.950 camas que fuimos retirando, hubieron 530 que estaban destrozadas. No sé, las rompieron, no las pudimos recuperar. Muchas fueron reparadas, muchas fueron arregladas, pero sin embargo 530 no pudimos repararlas. Entonces con esa hicimos dos cuestiones. Se reutilizó mucha madera para distintas cuestiones que en el parque industrial lo fueron resolviendo, y ya el resto, que ya no podían hacer más nada, sí lo incineraron. Esa es la realidad. No es que andamos sacando cama y quemando cama, eso es
una cuestión de que es un mito urbano que lo fueron transmitiendo desde algunos medios de comunicación y que no tiene asidero en la realidad. Pero bueno, gracias Emanuel por hacernos esta consulta. Verdaderamente no hemos destruido ni quemado ninguna cama utilizable. Agradecemos la presencia de todos y todas. Los esperamos nuevamente mañana en una nueva conferencia de prensa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.